Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis hermanos amados, que extraño mucho y amo mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que esta mañana o este día sea un día muy especial para tu vida, un día que es nuevo, pero también es nueva nuestra fe para creer en el Señor, para creer en sus promesas, para creer en su verdad, para confiar en su palabra. Es un nuevo día para entregarle al Señor nuestras dolencias, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras necesidades y saber que Él cada día tiene algo nuevo. A grandes problemas Dios siempre va a tener grandes soluciones. A grandes necesidades Él va a tener siempre grandes provisiones para nuestras vidas. Así que confiemos y creamos y no perdamos nuestra fe, no perdamos, mi hermano, nuestra confianza en nuestro Dios. Así que yo te invito a que allí le encomiendes a Dios, le ores al Señor, le diga: Dios, a ti voy a levantar toda mi oración en esta mañana, dándote a conocer todo lo que estoy viviendo, y voy a esperar en tu palabra, porque tu palabra es veraz, tu palabra es verdad, tu palabra se cumple, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar a este tiempo de nuestro devocional que hemos llamado Sabiduría para el diario vivir, y hemos hablado bastante sobre este tema de lo que es la sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría como tal, hemos hablado de aquellas cosas o de aquellas palabras que acompañan a la sabiduría, como es el discernimiento, como es la disciplina, como es también el aumentar el saber para hacernos cada día más sabios. Pero en esta mañana quiero ocuparme de una palabra que aparece en todo el libro de Proverbios y que es diferente o hace la diferencia entre la sabiduría, o que es lo opuesto a la sabiduría de Dios. Y es la necedad, Hoy vamos a hablar de este tema de la necedad. Y vamos a ir al capítulo 1, y te invito a que me acompañes en esta mañana al capítulo 1 del libro de Proverbios, y el verso 22 vamos a leerlo en esta mañana. Y el verso 22 nos dice: ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Entonces, vemos allí este llamamiento de Dios. Ya nos ha hablado de la sabiduría, ya nos ha hablado de las bendiciones o de los beneficios que trae la sabiduría para nuestras vidas. Ahora el Señor dice: yo les he hablado de todo esto, les he contado, les he dado a conocer todo lo que pueden obtener si escogen el camino de la sabiduría. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta, porque Dios conoce el corazón de muchos seres humanos y sabe que muchos seres humanos, a pesar de que conocen todo lo que es la sabiduría o los beneficios que da la sabiduría, van a querer seguir viviendo la vida en lo que es la necedad. Y Él dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes, necios, van a seguir allí en su ignorancia? ¿Van a seguir en su insensatez? ¿Van a seguir causándose en los sufrimientos, trayendo dolor a sus vidas, trayendo dolor a las vidas de los demás? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta actitud de necedad delante de la presencia del Señor? Y es aquí entonces donde vamos a hablar en esta mañana: ¿qué es la necedad? ¿Y por qué Dios se ocupa tanto de hablarnos de la necedad? Pues se ocupa de esto porque el ser humano solo tiene dos caminos o dos alternativas en la vida: o volverse una persona sabia en los caminos del Señor, o volverse una persona necia, escoger el camino de la necedad, que luego va a traer consecuencias grandes de dolor, de vergüenza, de sufrimiento a sus vidas. Entonces, ¿qué es la necedad?
La necedad es la demostración de poca inteligencia para vivir la vida. Escucha muy bien eso. Es la demostración de poca inteligencia para vivir la vida. Y esto se ve en el diario de vivir, mi hermano. Hay pocas personas, o hay muchas personas que demuestran su poca inteligencia para vivir sus vidas. Es la cualidad que describe a una persona que se caracteriza por su ignorancia, por actuar de manera desacertada, muchos desaciertos en la vida. Esa cualidad la tienen muchas personas que usted lo ve tomar decisiones y hacer elecciones y como que no le pega a una. Es como si todo, vuelvo y le digo, nunca da en el blanco, siempre vive en desacierto en desacierto. La necedad es una actitud que adoptan algunas personas que son tercas e insisten en llevar a cabo un proyecto o alcanzar un objetivo que se han trazado en la vida sin medir las consecuencias ni tomar en cuenta el consejo que les ha dado Dios a través de su palabra. Quiero decir que son personas que están totalmente determinadas a actuar o a vivir una vida de torpeza o de ignorancia y no miden las consecuencias, no miden lo que les puede venir, se dedican o están allí empeñadas, obstinadas en su corazón en sacar adelante proyectos de vida donde no está siendo tomado en cuenta Dios. Y mira lo que trae eso, mis hermanos, a nuestras vidas. Mire todo el dolor, todo el sufrimiento que trae estas cosas de desarrollar esta actitud y de no tener en cuenta al Señor. Proverbios 1, 24 al 33 dice lo siguiente. Aquí encontramos todas las consecuencias. Dice, por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisistes. También yo me reiré en vuestras calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces podemos mirar ahí todas las consecuencias que puede traer o que podemos cosechar en nuestras vidas por tratar de sacar planes o proyectos de vida sin tener en cuenta a Dios o el consejo de Dios. La necedad en la Biblia es la que nos lleva también, mis hermanos, a desarrollar todos aquellos actos de maldad y de pecado que son reprochables delante de la presencia de Dios. Jeremías capítulo 4, verso 22. Dice la Escritura: mi pueblo es necio, no me conoce, son hijos insensatos, que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal y no saben hacer el bien. Escucha cómo dice la Escritura. La necedad en la Biblia es la que nos lleva a desarrollar todos aquellos actos de maldad y de pecado que son reprochables delante de la presencia de Dios. Yo te coloco este ejemplo. Si tú eres padre y tienes un hijo necio, ¿qué puedes esperar de un hijo necio? ¿Cierto que de un hijo necio no se puede esperar nada bueno? Siempre se espera que vaya de mal en mal, de peor en peor. Siempre vamos a esperar de un hijo así necio
que simplemente se esté acarreando consecuencias destructivas y se vuelva cada día mucho más hábil, mucho más experto en crear o en hacer o en practicar todo tipo de males y en promoverlos en el mundo, en su entorno, en tu casa, al frente de tus amigos, en fin, promueve el mal. Y esto es lo mismo que encontramos en la palabra del Señor. Dios nos dice, hombre, mi pueblo es necio. No me conocen, son hijos insensatos que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal y no saben hacer el bien. Por eso es importantísimo, mis hermanos, dar lugar a estudiar un poco de lo que es la necedad. Cada vez que tú ves el mal, ves el pecado, ves las cosas allí, el caos que se vive, detrás de eso, mi hermano, siempre hay o habrá una persona necia, terca, desobediente, rebelde en su corazón. La necedad es vista como una actitud de rebeldía de nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Mi hermano, y esto es lo que Dios ha visto o ha determinado cada vez que ve nuestras vidas, que ve nuestros corazones actuar o vivir en desobediencia a su palabra o en un desconocimiento de sus consejos. Dios nos dice y nos llama necios, ignorantes, inexpertos, que no saben realmente todo lo que están sembrando y lo que van a cosechar el día de mañana. Entonces no olvide, la necedad es vista como una actitud de rebeldía de nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. La necedad también nos conduce, mi hermano, a crearnos todo tipo de problemas por no apoyarnos en Dios. Quiero decir con esto que la necedad también, mis hermanos, es evaluada cuando un hombre o cuando un ser humano deja de confiar, deja de creer y deja de apoyarse en el único Dios. Ejemplo de esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7 al verso 9, dice: En esa ocasión el vidente Hanín se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Asiria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles, pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Mira esta historia que tú puedes leer en la palabra del capítulo 16 de Segunda de Crónicas, donde nos cuenta la historia sobre el rey Asa, un hombre que había visto grandes victorias, había tenido gran ayuda, gran respaldo de Dios, y ante ejércitos más grandes y más poderosos, Dios había estado con él, le había ayudado, le había socorrido, le había dado la victoria, lo había llevado a tener grandes conquistas. Pero este hombre un día decidió vivir o actuar neciamente, y esa necedad la manifestó o la mostró en confiar simplemente en los ejércitos de Asiria en vez de seguir confiado o apoyado en el Señor. Y como él hizo eso, dice la Escritura que a partir de allí que él mostró esta actitud en su corazón, tendría guerra todo el tiempo. Y es el asunto, mis hermanos. Cuando nosotros decidimos vivir una vida de necios, desconfiando de Dios, desconfiando de la palabra de Dios, del consejo de Dios, vas a tener guerra todo el tiempo. Todo el tiempo te vas a crear problemas. Y problemas, mi hermano, con letras mayúsculas. Problemas que muchas veces tú no vas a poder cambiar en tu vida porque no te has apoyado
en la ley de Dios. La necedad bíblicamente apunta o señala a los hombres incrédulos, desobedientes o a los que se oponen o no creen en los dichos de la palabra de Dios. Escucha muy bien esto. La necedad apunta o señala a hombres incrédulos, desobedientes a la palabra de Dios, a los hombres que se burlan de la autoridad de la palabra de Dios y de Dios mismo. Eso es lo que la Biblia describe: corazones necios, corazones incrédulos, corazones desobedientes, corazones que se mojan, corazones que se burlan del consejo de Dios. Y Dios dice: ¿hasta cuándo, oh burladores? ¿Hasta cuándo te vas a seguir mojando de mis consejos o de mis palabras? Vuélvete de eso, vuélvete de esa conducta o de esa actitud soberba, arrogante y altiva, porque realmente, mis hermanos, Dios desecha o digamos reprende o castiga la necedad que es vista en esto, en no tener en cuenta a Dios, el mostrar todo el tiempo una incredulidad delante de la presencia de Dios. La necedad, entonces, que encontramos en el libro de Proverbios, es lo opuesto a la sabiduría de Dios. Escucha muy bien esto: la sabiduría empieza por el temor a Dios. La necedad empieza por no tener en cuenta a Dios y no tener en cuenta el consejo o la palabra de Dios. Mira el ejemplo que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1 al verso 4. Dice la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se volvieron a una, se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen el discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Mira entonces lo que dice la Escritura. La necedad es lo opuesto a la sabiduría. Mientras que la sabiduría empieza a desarrollar en nuestros corazones una actitud de temor a Dios, la necedad hace todo lo contrario. El necio en su corazón vive una vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el temor a Dios. El necio dice: no hay Dios. Y como no hay Dios, yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio dueño, yo soy mi propio Señor, y puedo hacer con mi vida lo que se me venga en gana. Y entonces se dedica a vivir una vida donde desarrolla toda una vida de pecado, toda una vida de maldad, toda una vida de corrupción. Esto es lo que trae la necedad. ¿Y cuántas personas no viven esto, mis hermanos? No viven todo el tiempo desarrollando o volviéndose hábiles en desarrollar todo tipo de conductas pecaminosas. ¿Pero por qué hacen eso? Porque son necios y porque para ellos no hay Dios. Y como no hay Dios, no hay ley. Como no hay ley, entonces no hay normas, no hay decretos, no hay nada a qué obedecer, no hay nada a qué temer. Entonces, mis hermanos, cuidado con esto. La sabiduría empieza en el temor a Dios. La necedad empieza sin ningún temor a Dios. La necedad es la que conduce al ser humano a volverse ateo o malvado. No olvides esto. Cada que tú veas una persona atea o una persona malvada, perversa en su corazón, lo que tú tienes que mirar o determinar, o la característica número 1 de esa persona, es que es necio. Dios lo determina necio. El ateo es aquel que se niega a reconocer que hay un Dios.
se niega rotundamente a reconocer que hay un Dios creador y Señor que gobierna sobre cielo y tierra. El malvado es aquel que no quiere someterse a la verdad o al consejo de Dios escrito en su palabra. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Existen personas que se vuelven ateas en la práctica. Quiero decir que hay ateos que reconocen a Dios, pero que en la práctica viven sin tener en cuenta a Dios o sin temer a Dios. ¿De qué les sirve escuchar la palabra, escuchar el consejo, escuchar la verdad, pasarse el tiempo escuchando una y otra predicación, atento a cada sermón, si a la hora de la verdad, cuando va a vivir su vida, cuando va a tomar sus decisiones o va a hacer sus elecciones, no va a tener en cuenta a Dios? Él mismo se va a volver el Señor de su vida. Mira lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 22 al verso 25. Mira lo que dice la palabra. Verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mira qué hermoso, qué bonito, pero también qué contundente es Santiago acá, donde hace un llamamiento a que no seamos ateos en la práctica, que la verdadera fe, que la verdadera sabiduría la tenemos que vivir, mi hermano, es en obediencia a la palabra de Dios, haciendo lo que la Escritura realmente enseña a nuestros corazones. Que no seamos como esas personas que simplemente oyen, escuchan, pero no obedecen, pero viven su vida sin tener ningún consejo de Dios en su corazón para colocarlo en práctica. Entonces, mis hermanos, yo creo que usted, en medio de su congregación o en medio de su vida o de su entorno, usted puede distinguir también o conocer que hay muchas personas ateas en la práctica. Todo el tiempo están allí, pero a la hora de vivir la vida o de sacar adelante sus planes, sus proyectos, no tienen en cuenta a Dios. En otras palabras, actúan o viven con un corazón inclinado a la necedad. La persona necia es aquella que está desconectada de la realidad. Son personas que se amargan su propia existencia, y no solamente la de ellos, sino la existencia de todos los demás. Si algo tiene el libro de Proverbios, recorriéndolo en cada una de sus páginas y en cada uno de sus versos, es esto, mis hermanos, que no nos amarguemos la vida y que por favor no se las amarguemos a los que están a nuestro alrededor. Que no seamos necios, porque los necios para lo único que viven es para esto, mi hermano, para amargarse en sus vidas. Y cuando ya están allí, en una vida amargada, en una vida derrotada, consumida por el sufrimiento, van a levantar su mirada al Señor. Le van a buscar de mañana, como dice la Escritura, y Dios no va a oír, se va a reír de ellos, porque ellos se pasaron burlándose del consejo de Dios, despreciando la sabiduría de Dios, y ahora entonces Dios también dice: yo me reiré
cuando ellos clamen a mí, cuando estén allí en el sufrimiento, en el dolor o en su amargura. Mis hermanos, entonces, por eso es muy, pero muy importante darle lugar a lo que es la sabiduría de Dios y alejarnos de la necedad. Las personas necias solo viven para sembrar maldades, para sembrar discordias y cosechar todo tipo de destrucción. Mateo capítulo 7, verso 24 al verso 26, hay una historia muy linda allí que nos habla de cómo Dios nos llama y nos dice: ¿a qué los compararé? ¿A un hombre insensato o a un hombre prudente? El que me oiga estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Bueno, ya cuenta la historia, vinieron los problemas, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pero la casa que fue construida escuchando al Señor, hermano, esa casa no cayó, sino que quedó en pie al frente de todas esas cosas. Pero aquellas vidas que simplemente escucharon pero no hicieron, dice la Biblia que su ruina fue tremenda. Una destrucción total. Esto es lo que trae la necedad. La necedad trae esto. La necedad, mi hermano, trae gran destrucción a nuestras vidas. Las personas necias no reconocen límites, o si los reconocen, están dispuestas a traspasarlos. Están dispuestas a pasar por encima de cualquier límite, y hermano, y causarse grandes desgracias, grandes amarguras, grande dolor, a hundirse en la vida. Quizás tú dirás: pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi corazón que le vive todo el tiempo temiendo al Señor? No, mírate cuántas cosas o en cuántas situaciones hoy tú te encuentras hundido. Tu hogar está hundido, tu economía está hundida, tus relaciones con los semejantes está hundida. Hay cantidad de cosas que hoy están simplemente bajo los escombros, bajo la desgracia, bajo la destrucción. Y tú te preguntarás: ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué están estas cosas ahí? Muchos acudirán y dirán: es que el diablo sí es muy perverso. No, el más perverso somos nosotros, que no escuchamos a Dios. Saber que muchos de esos escombros que hoy están, mi hermano, sobre nuestras vidas, los trajimos nosotros por vivir una vida de necios, sin tener en cuenta el consejo de Dios. Mi pregunta para finalizar en esta mañana es: ¿en qué área de tu vida has visto últimamente el fruto amargo y doloroso de la necedad? ¿En qué área de tu vida hoy tú estás viendo el fruto amargo o doloroso de la necedad? Pregúntate en esta mañana y mira en qué área. Tu área emocional, sentimental, económica, familiar, espiritual, en el área de las relaciones con los seres humanos. ¿Dónde estás viendo el fruto amargo de la necedad? Porque lo único que puede traer la necedad como fruto es esto: amargura y dolor, sufrimiento, destrucción. Y encomiéndate a Dios en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude en este tema, a volvernos a Él, a reconocerle a Él. Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, se hicieron necios, y en esa necedad cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dile: Señor, yo no quiero ser entregado, Dios,
a las propias concupiscencias de mi corazón, Dios eterno. Dios, yo quiero glorificarte, honrarte, alabarte, reconocerte, tenerte en cuenta todos los días de mi vida, Señor, en cada una de mis metas, en cada una de mis objetivos en este mundo, Dios. Yo quiero que tú seas mi Dios, seas mi guía, seas el que continúes limpiando mi corazón, limpiando mi alma, Señor, de la necedad, Dios, con la cual quizás he venido, Señor, viviendo y causándome grandes sufrimientos en mi vida, oh Dios eterno. Ayúdame en esta mañana o en este día, oh Rey de Gloria. Yo quiero, Dios, comenzar a vivir una vida, Señor, en el temor a ti, lejos de este camino, Señor, de la necedad, lejos de este fruto, Dios mío, que causa gran sufrimiento a mi corazón. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, no las nuestras, sino las de Dios, las que nos colocan en el camino de construir una vida fundada en la roca, donde Cristo se vuelva una roca sólida bajo nuestros pies. Y en esa roca nunca nos hundiremos, nunca nos vamos a destruir. Pueden venir también cosas que vendrán por causa de la naturaleza o por causa de la corrupción del mundo, pero yo voy a estar firme, Dios, en ti, Rey de la Gloria. Quiero que seas esa roca sólida bajo de mis pies. Y hoy echo de mí la insensatez, echo de mí la necedad, Rey de la Gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.